Muchas gracias, senador presidente. Señoras y señores senadores, vengo a presentar mi voto particular en contra del dictamen de proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Hidrocarburos y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, de la Ley Minera y de la Ley de Asociaciones Públicas y Privadas. Por la mecánica que se ha resuelto para desahogar tres dictámenes que, si bien están vinculados, abordan materias muy disímbolas, voy a concentrarme en los aspectos que considero fundamentales, no solamente la minuta que ha sido remitida por parte de la Cámara de Diputados al Senado, sino los aspectos que se mantienen intocados después de la discusión en la colegisladora y que vienen, a mi juicio, a empeorar y a crear una situación de mayor confusión y vulnerabilidad de los derechos y garantías de los ciudadanos mexicanos. A diferencia de lo que plantearon aquí los presidentes de la Comisión de Energía y la secretaria de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, como lo hicieron también senadoras y senadores del PRI, del PAN y del Verde en las Comisiones Unidas, yo no puedo compartir de ninguna manera ni celebrar las modificaciones que realizaron los diputados a la minuta que remitimos a esa Cámara, ya que las modificaciones que nos han enviado en su minuta los diputados no solamente no dan mayor precisión ni claridad sobre los contenidos y las garantías que deberían de prevalecer para todos los mexicanos, sino que en muchos casos disfraza, simula y al mismo tiempo empeora los contenidos de la reforma que en materia de hidrocarburos hemos discutido durante semanas en el Senado de la República. En especial, las reformas crean un ambiente adverso en contra de los propietarios, los legítimos propietarios de las tierras, de las aguas, de los bosques de este país, ya sean privados, ya sean ejidos, ya sean comuneros, pero también a las áreas naturales o incluso a bienes o propiedad de carácter público. Voy a decir por qué considero en primer lugar que se disfrazan en las reformas. Y pongo un ejemplo. Si bien se modifica el artículo 101 de la Ley de Hidrocarburos en su fracción séptima, donde se pretendía establecer dentro del régimen de contraprestaciones la posibilidad de que el asignatario o el contratista pudiera asumir el compromiso de contratar a los dueños de las tierras para trabajar en las empresas que ellas establezcan, pues lo cierto es que esa figura no desaparece, sino que solamente la cambiaron de lugar, tanto en el caso de Petróleos Mexicanos como de la Comisión Federal de Electricidad, ya que lo único que hicieron fue cambiarlo al último párrafo de esa misma fracción, donde después del inciso C se agrega un nuevo párrafo en donde se señala que, sin perjuicio de las modalidades de contraprestación a que se refiere esta fracción, los asignatarios o contratistas, dice, podrán proponer al propietario titular del derecho, miembros de la comunidad o la calidad a la que pertenezcan, la adquisición de bienes o insumos o los servicios fabricados, suministrados o prestados por dichas personas. Es decir, podrán trabajar para las empresas que van a explotar la riqueza de sus propiedades. Es decir, prevalece la intención de convertir a los legítimos dueños de las tierras en empleados en sus propias tierras, lo que realmente resulta vergonzoso el establecer en una ley en nuestro país que una empresa que va a hacer negocios millonarios en las tierras propiedad de un tercero pueda contratarlo sin compartir los beneficios que puede generar la propiedad que hoy, bajo la figura de expropiación, de servidumbre o de ocupación temporal, harán de sus propios territorios. Pero también en este dictamen se incurre en una profunda simulación, ya que constituye una simulación esta
campaña tan intensa que han señalado en torno al haber retirado la figura de expropiación tanto de la ley de hidrocarburos como de la ley de la industria eléctrica, cuando en realidad la figura de expropiación prevalece en un sinnúmero de ordenamientos legales en nuestro país. Primero, en el artículo 8º transitorio de la propia reforma constitucional en materia energética que se aprobó aquí, que aprobaron ustedes en diciembre del año pasado, en donde se señala que derivado del carácter estratégico de las actividades de exploración y extracción del petróleo, así como de los demás hidrocarburos y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, los que se consideran de interés social y orden público y que tendrán preferencia sobre cualquier otra actividad económica que implique el aprovechamiento de la superficie o del subsuelo de los terrenos, podrán establecerse en la ley o deberán establecerse en la ley los términos y condiciones generales de las contraprestaciones para la ocupación, afectación superficial o, en su caso, la indemnización respectiva que deriva de la expropiación. Esto ratifica lo establecido en el artículo 27 constitucional, que señala que las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización, y lo señalado en el artículo 28, donde se define la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica y la exploración y extracción del petróleo, como asuntos de utilidad pública. De la misma manera, en el artículo 4 de la Ley de la Industria Eléctrica se establece que en la Ley de los órganos reguladores coordinados, particularmente en su artículo 33, se establece que el otorgamiento de contratos y permisos, así como autorizaciones de los órganos reguladores, implicarán la declaratoria de utilidad pública en predios de propiedad pública social y privada, en la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos, tendido de ductos, tendido de infraestructura eléctrica y otras construcciones. Y en este caso también se establece la obligación del pago de indemnización, a lo que obedece una expropiación. El asunto de expropiación podremos encontrarlo en primer lugar en la Ley de Expropiación, en el artículo 1, que establece dentro de las causales de utilidad pública todas aquellas que tienen que ver con el aprovechamiento de hidrocarburos y la generación de electricidad, y también prevalece en la Ley Agraria, en el artículo 93, en sus fracciones 4ª y 8ª, donde se señala que los ejidos y las comunidades podrán ser expropiados por causas de utilidad pública, entre otras, la exploración y extracción de petróleo, así como la actividad de la energía eléctrica. Por eso, es una profunda simulación el haber eliminado la figura de expropiación e introducen ahora una figura aún más gravosa para los propietarios, que es la figura de la ocupación temporal, la cual puede ser por tiempo indeterminado y que podría durar toda la vida del propietario, el titular de las tierras, en donde podrán gozar de contratos, asignaciones, etcétera, para explotar la riqueza de un predio que es propiedad de un tercero en beneficio de otro particular. Esto va a propiciar, sin lugar a dudas, un enorme saqueo de la riqueza de estas tierras, e incluso puede llegarse al extremo de que en un mismo terreno concesionado puedan encontrarse 3 permisos o concesiones de autorización: el que se otorga a la explotación minera, el que pueda otorgarse a la concesión para la explotación de gas natural, o como lo establece la ley que crea la Agencia de Seguridad Industrial y de Protección del Medio Ambiente, que se pueda en ese terreno concesionado otorgarse permisos para el manejo forestal o cualquier otro uso del suelo que de manera libre puede modificar la Agencia de Seguridad Industrial. Así, quien goce de estas concesiones va a saquear las riquezas del subsuelo y de la superficie de las áreas concesionadas, y cuando se las regresen a su titular, al verdadero propietario, este recibirá no solamente una superficie
totalmente saqueada, sin una propiedad que no tendrá valor alguno, pues toda la riqueza natural que existía en ese predio ya se usufructuó en beneficio de otro particular. Esta situación se agrava más aún en la reforma, una adición que se hizo a la Ley de Industria Eléctrica en la Cámara de Diputados, donde en términos generales se señala que procederá a la ocupación, afectación superficial de la constitución de servidumbres necesarias para prestar el servicio público de transmisión, distribución de energía eléctrica y para la construcción de plantas de generación de energía eléctrica en aquellos casos en que por las características del proyecto se requiera de una ubicación específica. ¿Qué significa? Que más allá del terreno concesionado, aquel que se haya expropiado, de las restricciones que se establecieron para otorgar permisos o contratos en áreas naturales protegidas, si es necesario, por ejemplo, en la construcción de una hidroeléctrica, remover un asentamiento humano, los habitantes de ese núcleo tendrán que ser reubicados forzosamente, al igual de la afectación que se puede hacer a un área natural protegida, a un sitio con valor de patrimonio cultural, como se representan las zonas arqueológicas del país. En síntesis, yo creo que prevalece en esta legislación el diseño de un esquema absolutamente favorable al inversionista que busca privatizar las riquezas del subsuelo y de la superficie en nuestro país, en donde si no hay acuerdo, el gobierno federal expropia o declara la ocupación temporal o declara la servidumbre de hidrocarburos, y donde se establecen contraprestaciones en un escenario de negociación favorable al asignatario contratista, pues toda contraprestación, establece la ley, debe ser proporcional al beneficio que espera obtener el asignatario o contratista. Pero también, como se señaló ya en el artículo 101 de la Ley de Hidrocarburos y en el 74 de la Ley de Industria Eléctrica, pues prevalece esta lógica de contraprestación para que puedan estos estar al servicio de los empresarios. Finalmente, una de las reformas que hicieron los diputados en las contraprestaciones es de otorgar a los propietarios en aquellas tierras que se utilicen para la explotación de gas natural no asociado al resto de los hidrocarburos del 0.5 al 3% de las utilidades en el caso de gas natural, o del caso de los demás hidrocarburos del 0.5 no mayor al 2%. Sin embargo, estos recursos que pudieran ir a los particulares se etiquetan en las reformas que se hicieron en el propio artículo, en la fracción séptima, que originalmente incluía como forma de pago a favor de los dueños de la tierra los compromisos del contratista para formar parte de proyectos y desarrollos en la comunidad. Ahora, lo que hicieron los diputados es establecer como forma de pago la suscripción de compromisos para ejecutar proyectos de desarrollo en beneficio de la comunidad. Es decir, estos porcentajes que originalmente iban a dirigirse como a contraprestación al titular de la tierra, particularmente ahora en ejidos y comunidades, se diluirán en el apoyo a la comunidad y de la cual no hay ninguna garantía de que ello se cumpla. Por estas razones, por la vulnerabilidad que se genera para el derecho a la propiedad en el país, por la subasta material que se está haciendo de los recursos del subsuelo en nuestro país, nosotros votaremos en contra de este dictamen. Muchas gracias. Gracias, senador Encinas.